Buenas noches a todos los sobrevivientes de la cordura colectiva en este caótico basurero global y bienvenidos a un nuevo ejercicio de demolición cultural donde hoy vamos a encender el quirófano de la sátira más despiadada para desmembrar a una de las subespecies más cómicas, predecibles y cognitivamente limitadas que habitan los rincones más provincianos y mentalmente perezosos de la civilización moderna, las personas gordofóbicas, esos inspectores de la masa corporal ajena que sufren de una fijación patológica y casi obsesiva con el volumen físico de los demás. El espécimen gordofóbico promedio es una criatura fascinante y patética que opera bajo la delirante premisa de que la salud pública, la estética universal y la viabilidad del planeta entero dependen directamente de lo que su vecino decide cenar un viernes por la tarde, transformando su aburrida e insignificante existencia en una guardia permanente de vigilancia nutricional que les consume las 24 horas del día. Hoy no vamos a repetir el aburrido y predecible discurso de siempre sobre la aceptación corporal idílica o el positivismo de catálogo, sino que vamos a poner sobre la mesa la incómoda, tabú y cínica realidad de la que casi nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a la cancelación, el hecho de que la gordofobia es, en su nivel más puro, un mecanismo de defensa psicológico de los mediocres, un truco de magia barata inventado por individuos que carecen por completo de talentos individuales, inteligencia superior o logros reales y que necesitan desesperadamente que el cuerpo de otra persona sea más grande para ellos poder sentir que sus miserables vidas tienen algún tipo de valor o superioridad estética en este circo decadente que llamamos humanidad. Prepárense para un viaje largo y sin anestesia por los rincones más oscuros de la hipocresía digital y la frustración empaquetada, porque hoy no venimos a dejar títere con cabeza ni a pedir disculpas por no usar los eufemismos políticamente correctos que sus mentes de cristal necesitan para no entrar en un colapso de ansiedad espontánea antes del primer corte comercial del video. Si te detienes a analizar la rutina diaria de uno de estos cruzados de la delgadez de teclado y de los guardianes de la salud selectiva de pantalla, te darás cuenta de que su verdadero combustible vital no es el amor por el bienestar humano, ni el respeto por la ciencia médica, ni la preocupación genuina por el colapso de los sistemas sanitarios como tanto pregonan con la boca llena de espuma en las redes sociales, sino una necesidad patológica de superioridad estadística que solo pueden saciar cuando proyectan su propia mediocridad personal juzgando el plato de comida de cualquiera que se cruce en su campo de visión digital. Es desternillante observar cómo la psicología de estos perfiles intolerantes se sostiene sobre una estructura de cristal tan frágil que ver a una persona gorda vistiendo ropa ajustada en una publicidad, disfrutando de un día de playa sin complejos o simplemente ocupando un espacio público en la televisión les provoca un cortocircuito nervioso inmediato, haciéndoles creer que la civilización occidental entera está a punto de disolverse en el aire por el simple hecho de que el mundo exterior no se ajusta a los cánones de su manual de pureza física de los años 90. No busques en el gordofóbico promedio un debate endocrinológico serio sobre los factores multifactoriales de la obesidad, una lectura sociológica real sobre el acceso a la alimentación de calidad en zonas marginadas o un mínimo de coherencia intelectual porque la lógica requiere un esfuerzo cognitivo del que carecen por completo. Ellos lo que buscan es que todo el planeta se encierre en el mismo frasco de frustración y represión física en el que ellos decidieron habitar para ocultar el hecho de que sus propias vidas son tan monótonas que la única forma que tienen de sentirse especiales es no haber subido de peso en el último semestre. La ironía se vuelve tan densa que asfixia cuando analizas la absoluta esquizofrenia ética de estos colectivos, quienes son capaces de organizar linchamientos virtuales destructivos, esparcir discursos de odio masivo bajo el pretexto hipócrita de es por su salud y exigir la exclusión de personas en el ámbito laboral, pero sufren de una amnesia selectiva instantánea en el preciso momento en que se dan cuenta de que ellos mismos consumen de forma masiva sustancias tóxicas, fuman, beben alcohol los fines de semana hasta el coma etílico y duermen 4 horas al día debido a su adicción a las pantallas, dejando claro que su supuesta preocupación médica es simplemente un delirio de grandeza selectivo que se activa únicamente para enmascarar su asco estético hacia los cuerpos no normativos.
Vamos a desnudarte esa doble moral descarada donde los mismos individuos que pasan sus mañanas escribiendo comentarios violentos contra los cuerpos grandes en internet bajo la bandera del fitness y la disciplina, son los primeros que sufren de trastornos de la conducta alimentaria no diagnosticados, vigorexia crónica o una insatisfacción corporal tan profunda que tienen que retocar cada una de sus fotografías con filtros digitales agresivos para que sus seguidores no noten el vacío existencial que gobierna sus propias vidas reprimidas. Se produce una desconexión total donde los valores de empatía y respeto de los que tanto se jactan como ciudadanos modernos se apagan por completo cuando se trata de aplicarlos a un individuo con un índice de masa corporal más elevado, demostrando que para el bando gordofóbico el verdadero pecado nunca es la falta de salud real, la cual ignoran en sus propios círculos de amigos delgados que consumen comida rápida a diario, sino tener la osadía de vivir sin pedir perdón por no encajar en la maqueta visual del algoritmo publicitario. Para cerrar este primer bloque de demolición de la hipocresía médica de pacotilla, debemos entender que el miedo y el odio al cuerpo ajeno es la manifestación más pura de la cobardía competitiva de una generación de nativos digitales que se crió creyendo que la delgadez era un logro ético y un pasaporte automático al éxito social, y que ahora se da cuenta de que la realidad global no entiende de tallas de ropa, sino de habilidades, esfuerzo y resistencia intelectual ante la adversidad de la vida cotidiana. Son personas que odian la autoconfianza y la resiliencia de la persona gorda que no se esconde en su casa porque les recuerda de manera constante lo blandas, frágiles y dependientes que son sus propias identidades protegidas por la aprobación superficial de los likes de Instagram, convirtiéndose en los policías voluntarios de una moral de corral de gallinas que intentan imponer con acoso camuflado de consejos de nutrición de gimnasio de barrio. Al final del día, el discurso de la preocupación por la salud del otro es el producto más acabado del resentimiento del inepto, un estratega de la queja que descubrió que en la era de las pantallas, culpar al peso ajeno de la degradación moral de la sociedad cotiza mucho más alto que estudiar, capacitarse o trabajar en las propias miserias psicológicas e intelectuales, aunque el resultado de su patético esfuerzo sea dar una lástima profunda vestida de falsa superioridad evolutiva frente a los demás. Bloque 2. La esquizofrenia de la doble moral y la persecución de la felicidad corporal. Entrando al segundo pilar de esta autopsia a la intolerancia estética contemporánea, nos topamos con el cortocircuito más ridículo y descarado de las personas gordofóbicas, que es su absoluta esquizofrenia cultural, una patología que las lleva a defender una supuesta disciplina física y un estilo de vida saludable que en el mundo real no es más que una mezcla de cirugías estéticas encubiertas, consumo de suplementos peligrosos sin supervisión médica y dietas restrictivas que destruyen el metabolismo a largo plazo. El gordofóbico moderno es incapaz de entender que la salud de una persona no se puede diagnosticar mediante una fotografía en una red social o un vistazo de 3 segundos en el transporte público, demostrando una ignorancia biológica tan profunda que haría llorar a cualquier estudiante de medicina de primer año que entienda que el cuerpo humano es un sistema complejo gobernado por la genética, las hormonas y los factores ambientales, y no un simple resultado de la fuerza de voluntad de manual de autoayuda financiera. Es una delicia de la ironía cósmica ver cómo estos cruzados de la pureza física se llenan la boca hablando de hábitos saludables mientras sufren de ansiedad crónica, consumen ansiolíticos para soportar la presión laboral de sus empleos mediocres y mantienen dinámicas familiares tan disfuncionales que sus propias casas parecen zonas de desastre emocional, todo sin notar el colapso mental que representa odiar al gordo mientras sus propias vidas se desintegran por dentro debido a la falta de un equilibrio psicológico básico. Esta disonancia cognitiva alcanza niveles de histeria colectiva cuando deciden trasladar su tribunal de la báscula al terreno del arte, el cine, la moda o el entretenimiento en general, demostrando una preocupante incapacidad para tolerar la simple representación de la diversidad corporal dentro de su campo de visión sin etiquetarla de forma inmediata como una apología de la obesidad o una conspiración internacional diseñada para debilitar a la juventud occidental.
Es desternillante ver cómo se escandalizan ante la aparición de una modelo de talla grande en una pasarela de alta costura, la inclusión de un personaje con sobrepeso en una película que no sea el bufón cómico de la historia o la venta de ropa interior que no esté diseñada exclusivamente para cuerpos desnutridos, exigiendo boicots medievales y comportándose como si la sola existencia de la diversidad fuera un ataque terrorista contra su derecho a consumir una fantasía visual homogénea e insípida. Han desarrollado una mentalidad de cristal tan frágil e infantil que necesitan que todo su entorno parezca un catálogo publicitario de los años 80, con ciudadanos perfectamente simétricos que sigan las mismas rutinas de alimentación restrictiva que ellos consideran la cumbre del éxito civilizatorio, olvidando convenientemente que la uniformidad absoluta solo existe en las fábricas de maniquíes de plástico y que la naturaleza humana siempre ha sido híbrida, cambiante y diversa en todas sus formas de manifestación física a lo largo de los siglos de historia. La ironía se vuelve tan densa que se podría cortar con un cuchillo desafilado, porque estos grupos afirman que están combatiendo una cultura de la negligencia, defendiendo los valores del esfuerzo personal y protegiendo a las nuevas generaciones de enfermedades crónicas, pero en la práctica ejecutan dinámicas de acoso verbal implacable, discriminación laboral sutil y exclusión social que demuestran que lo único verdaderamente crónico en ellos es su crueldad primitiva y su total falta de empatía humana. Son capaces de negarle un ascenso laboral a un profesional brillante con el pretexto subjetivo de que no proyecta la imagen dinámica de la empresa, de mirar con desprecio o burla a alguien que está consumiendo un helado en la vía pública o de esparcir chistes de migrantes en grupos de mensajería privada para generar complicidad colectiva ante una supuesta superioridad que solo existe en sus mentes asustadas por el paso del tiempo y el envejecimiento inevitable de sus propios cuerpos. Se produce una desconexión total donde los valores morales de los que tanto se jactan como personas civilizadas o modernas se apagan por completo cuando se trata de aplicarlos a un ser humano con un volumen físico mayor, demostrando que para el gordofóbico el verdadero pecado nunca es el sufrimiento psicológico que le causan a una persona mediante el bullying sistemático, sino dejar que los demás vivan su vida con una libertad, un orgullo y una paz mental que ellos mismos son incapaces de alcanzar en sus propias rutinas de gimnasio obsesivas y sin sentido aparente. Para cerrar este bloque sobre la esquizofrenia cultural y el puritanismo de la talla, debemos entender que la persecución de la identidad del cuerpo grande es la salida fácil de las mentes perezosas que prefieren la comodidad del estereotipo televisivo del gordo vago antes que el esfuerzo intelectual de conocer al individuo de carne y hueso que está detrás de la apariencia, donde las personas reales rara vez encajan en las caricaturas políticas de las redes sociales. Son los eternos dictadores de bolsillo de una burbuja de simulación estética que arruinan cualquier posibilidad de enriquecimiento social porque se niegan a aceptar que el mundo moderno es una red interconectada donde el valor de un ciudadano se mide por su capacidad de resolver problemas complejos, su inteligencia o su creatividad, y no por el número que marca una báscula en el baño de su casa. Representan el triunfo del puritanismo visual obsoleto, una corriente censora que ya no tiene argumentos lógicos, antropológicos ni científicos que la sostengan en la era de la medicina moderna personalizada, por lo que tiene que recurrir al grito histérico, a la manipulación del miedo al rechazo social y al desprecio encubierto de consejo saludable para intentar que el reloj de la evolución social retroceda 3 décadas por el simple capricho de su ignorancia comunitaria. Bloque 3. El colapso del pedestal estético y el cierre definitivo de la farsa fitness. Llegamos por fin al bloque final y definitivo de esta autopsia a la intolerancia corporal, analizando el inevitable y catastrófico desenlace de la vida útil del gordofóbico, un epílogo que es tan predecible como una mala comedia dramática de domingo por la tarde, pero infinitamente más satisfactorio para quienes disfrutamos del humor negro de la realidad cotidiana. Con el paso de los años, el peso de sostener una máscara de perfección física, juventud eterna y disciplina militar basada únicamente en el conteo neurótico de calorías se vuelve una carga insoportable para la salud mental y la biología de cualquiera, obligando a estos policías de la masa corporal ajena a cometer el error más humano de todos, verse en la imperiosa necesidad de enfrentarse al envejecimiento, a las enfermedades metabólicas o al aumento de peso inevitable que acompaña al declive biológico natural de la especie humana.
Es una delicia absoluta de la comedia cósmica ver cómo estos personajes caen de sus altares firmes, siendo obligados por las circunstancias del tiempo, los embarazos, las crisis de estrés o el simple paso de los años a ver cómo sus propios cuerpos se transforman en aquello que antes criticaban con dedos de fuego en internet, teniendo que experimentar en su propia carne la mirada de desprecio, los comentarios pasivo-agresivos y la exclusión social que ellos mismos sembraron con saña en sus años de gloria juvenil. En uno de estos perfiles gordofóbicos es expuesto en su propia hipocresía biológica o se ve forzado a comprar tallas más grandes debido a los cambios naturales de su metabolismo. No esperes de su parte una disculpa madura, un proceso de introspección real o una aceptación digna de las vueltas del destino, porque eso requeriría un nivel de integridad del que siempre ha carecido por completo, prefiriendo la mentira cómoda de la victimización antes que la libertad honesta de la autocrítica. En su lugar, experimentará la pataleta existencial más ridícula de la era de la información, utilizando de inmediato las mismas excusas baratas que antes condenaba en los demás, alegando que su caso es diferente porque se debe a un problema de tiroides legítimo, que su aumento de peso es temporal debido al estrés laboral o que la sociedad actual es demasiado implacable con las imperfecciones de los cuerpos que envejecen con dignidad. El mismo perfil que no tuvo piedad con las lágrimas de las personas que discriminó en las playas, en los gimnasios o en las entrevistas de trabajo ahora exige una compasión franciscana y un trato de alfombra roja para sus faltas, demostrando que detrás de cada gordofóbico violento siempre estuvo escondido un cobarde asustado que usaba el odio estético como un escudo para que nadie se atreva a mirar de cerca el desastre, la insatisfacción y el miedo ciego que gobiernan su propia existencia superficial y efímera. Si este video les ha servido para encender aunque sea una chispa de criterio pragmático en medio de la niebla de los discursos dogmáticos del fitness de catálogo y les ha dado las herramientas utilitaristas para desarmar la hipocresía de los falsos santos de la salud de pantalla, les invito a que hagan colapsar el algoritmo de la forma que ya conocen, destrozando el botón de me gusta, compartiendo este metraje con ese amigo que todavía se pasa el día contando macros en una aplicación de teléfono y dejando su comentario más ácido en la sección de abajo, especialmente si eres uno de los gordofóbicos aludidos que ha llegado hasta aquí buscando una excusa para rasgarse las vestiduras en nombre de las buenas costumbres nutricionales de la sociedad. Suscríbanse al canal si tienen el estómago, la madurez intelectual y la resistencia mental necesarios para soportar más verdades incómodas sin filtros románticos, censuras políticamente correctas ni anestesias corporativas de ninguna clase, y activen esa campana de notificaciones para que el sistema les avise de forma inmediata la próxima vez que decidamos desmembrar quirúrgicamente otra de las tantas subespecies ridículas, ruidosas y disfuncionales que habitan en este manicomio digital que llamamos sociedad contemporánea. No se dejen evangelizar por comisarios morales de gimnasio que no pueden mantener en orden las finanzas ni la estabilidad emocional de sus propios hogares, pero pretenden dictar leyes de comportamiento físico para el mundo entero. Mantengan el lóbulo frontal bien encendido frente a los monitores y recuerden siempre que el sentimentalismo ciego por una talla de ropa es la trampa perfecta de los sistemas de consumo para mantener a las masas divididas, acomplejadas y atrapadas en la ignorancia de gastar su dinero en productos milagro. Nos despedimos por hoy, dejando el escenario completamente vacío y el micrófono tirado en el suelo con la absoluta certeza de haber pisado los callos correctos y de haberle quitado la máscara de la virtud médica a más de un hipócrita que ahora mismo debe estar buscando qué cláusula del código de comunidad utilizar para denunciar este canal y así calmar el ardor de su orgullo estético de cartón piedra. Vayan a vivir sus vidas con la libertad y la tranquilidad que se les pegue la gana, equivóquense con dignidad, alimenten sus cuerpos de forma inteligente sin pedirle permiso a ningún comité de puritanos obsoletos de internet, y dejen que los policías de la báscula ajena sigan ladrándole a la marea de la diversidad humana mientras el barco de su reputación superficial se hunde en la más absoluta e indiferente nada cotidiana de la historia de la medicina real y la razón humana.
Muchas gracias por haber sobrevivido a este metraje largo de misantropía pura, utilitarismo descarnado y análisis sin contemplaciones morales baratas. Manténganse peligrosamente cuerdos en medio de esta horda de ofendidos crónicos que no soportan ver el triunfo de la lógica y la paz mental sobre el dogma estético medieval de los likes, y nos vemos en la próxima demolición cultural definitiva de este canal, si es que la turba de las cuentas de fitness de internet no nos tumba la puerta antes de que terminemos de renderizar el siguiente guión destructivo.